La naturaleza suele ser representada como algo neutral, algo que existe, algo que responde. Pero en el universo de Jujutsu Kaisen aparece una idea inquietante. ¿Qué ocurre cuando la naturaleza no solo reacciona, sino que aprende a odiar? Ese es el concepto detrás de Hanami, una maldición que no representa solo fuerza, representa resentimiento. Y ese resentimiento nace de una pregunta incómoda. ¿Y si la humanidad es el verdadero invasor? Durante miles de años, la humanidad ha visto la naturaleza como recurso, algo para usar, algo para dominar. Bosques talados, ríos contaminados, especies extinguidas. Desde la perspectiva humana, esto se llama progreso. Desde la perspectiva de la naturaleza, es destrucción. Hanami encarna esa perspectiva. No ve a los humanos como habitantes del mundo. Los ve como una plaga. Aquí está la diferencia fundamental con Dagon. Dagon es naturaleza instintiva. Hanami es naturaleza consciente. Eso cambia todo, porque el instinto no juzga, pero la conciencia sí. Hanami observa a la humanidad, analiza su comportamiento y llega a una conclusión brutal. La humanidad destruye todo lo que toca. El odio de Hanami no aparece por accidente. Se forma lentamente, a través de la observación. Cada bosque destruido, cada ecosistema alterado, cada especie extinguida. Todo se acumula, hasta que aparece una narrativa. Los humanos son el problema. Y cuando una narrativa se forma, la violencia encuentra justificación. Tradicionalmente, la naturaleza es representada como algo paciente, algo que soporta. Pero incluso los sistemas naturales tienen límites. Cuando esos límites se cruzan, aparece el colapso. Tormentas, incendios, extinciones. Hanami representa ese momento, el momento en que la paciencia termina. Desde el punto de vista humano, Hanami es un monstruo. Pero desde el punto de vista de Hanami, los monstruos son los humanos. Esta inversión narrativa es clave, porque obliga a replantear la pregunta clásica: ¿quién empezó la violencia? Hanami cree que eliminar a los humanos es necesario, no por odio irracional, sino por equilibrio. Pero aquí aparece el dilema moral. ¿Es justicia o es venganza? Porque aunque el daño humano sea real, la destrucción total tampoco es equilibrio. Hanami representa una versión extrema de un pensamiento real. La idea de que la humanidad es incompatible con la naturaleza. En esa visión, el planeta solo puede sanar si los humanos desaparecen. Es una ideología radical, pero no completamente absurda, porque la evidencia del daño humano es innegable. El odio de Hanami no es caótico, es estructurado, tiene lógica, tiene dirección, tiene propósito. Y eso lo hace más peligroso que una fuerza natural, porque la ideología transforma la violencia en misión. El conflicto central que representa Hanami es antiguo: humanidad contra naturaleza, civilización contra ecosistema, expansión contra equilibrio. Cada ciudad construida implica un ecosistema destruido. Cada industria implica contaminación. Cada progreso implica un costo. Hanami simplemente lleva ese conflicto a su forma más extrema. Hanami cree en una naturaleza pura, sin humanos, sin destrucción. Pero esa idea también tiene un problema. La naturaleza nunca fue completamente pura. Siempre ha sido brutal. Extinciones masivas ocurrieron antes de la humanidad. Depredadores han existido siempre.
El equilibrio natural también incluye violencia. Aquí aparece la paradoja. Hanami quiere proteger la naturaleza, pero lo hace mediante violencia masiva. En su intento de eliminar destrucción, crea más destrucción. Es la paradoja clásica de la ideología extrema. El remedio termina pareciéndose al problema. Para Hanami, la humanidad no es solo un enemigo. Es una identidad negativa. Define quién es. Define qué debe hacer. Define por qué existe. Cuando el odio se vuelve identidad, la violencia deja de ser una opción. Se vuelve obligación. Toda violencia necesita una justificación. Para Hanami, esa justificación es clara: salvar la naturaleza. Pero la historia humana está llena de ejemplos similares. Guerras hechas en nombre de la paz. Destrucción hecha en nombre del orden. Cuando una causa se vuelve absoluta, cualquier acción parece válida. En el arco 3 ocurre algo clave. Las fuerzas naturales dejan de ser pasivas. Primero fue Dagon, ahora Hanami. La naturaleza ya no es fondo, es protagonista. Y cuando la naturaleza entra en conflicto con la humanidad, la escala del enfrentamiento cambia. Dagon representa instinto. Hanami representa ideología. Ese cambio es importante, porque el instinto es impredecible, pero la ideología es persistente. Una fuerza instintiva puede detenerse. Una ideología busca continuar. Hanami odia a la humanidad, pero ese odio no aparece solo. Es reflejo del daño acumulado, reflejo de siglos de explotación, reflejo de un sistema que siempre priorizó el progreso sobre el equilibrio. En muchas historias, los antagonistas son individuos, pero Hanami representa algo distinto, un conflicto civilizacional. La pregunta no es solo quién gana la pelea. La pregunta es, ¿puede la humanidad coexistir con la naturaleza? Hanami plantea una pregunta incómoda. Si una especie destruye ecosistemas, provoca extinciones y altera el clima, ¿quién es el monstruo? La respuesta no es simple, pero la pregunta es necesaria. El odio de Hanami no es el origen del conflicto, es la respuesta, la consecuencia, el resultado final de un proceso largo. Eso no lo convierte en héroe, pero tampoco en villano simple. Hanami representa una idea peligrosa, la naturaleza que decide contraatacar, no por instinto, por convicción. Y cuando la naturaleza desarrolla ideología, la violencia deja de ser reacción, se convierte en guerra. Si Dagon fue el despertar de la naturaleza, Hanami es su resentimiento. Y cuando la naturaleza empieza a odiar, la historia ya no trata de equilibrio, trata de supervivencia. Arco 3. Violencia y despertar continúa. Y lo que viene después será aún más brutal, porque la próxima maldición no representa naturaleza, representa orgullo.